Libro de Marcos, capítulo 1. Es la nueva serie que se comenzó el domingo pasado. Si usted no tuvo el domingo pasado, les recomiendo que escuche la excelente introducción y podamos ubicarnos un poquito mejor sobre el libro. ¿Por qué la predica aquí abajo? Porque el personaje principal de hoy viene primero, pero no era primero, era segundo. Y el que se iba a distinguir no era él, sino el que venía ¿dónde? Después de él. Y quisiera usar este espacio, quizá ilustrativo, para saber que no somos nosotros, es el que viene detrás, el que importa. Marcos capítulo 1. Yo segundo sería el tema de esta prédica. Y cuando usted vaya a la casa y alguien le pregunte de qué hablaron en la mañana, usted le va a decir, yo segundo. Bien fácil. Marcos 1 dice así: comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, sucedió como está escrito en el libro del profeta Isaías. Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Toda la gente de la región de Judea, de la ciudad de Jerusalén, acudía a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. Llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. Predicaba de esta manera: después de mí viene uno más poderoso que yo. Ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo los bautizo a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Es tu palabra, Señor, para nuestras vidas en esta mañana. Y cada uno venimos aquí quizás con preguntas y con necesidades. Y queremos escucharte a ti y tus respuestas y tu mensaje para nuestras vidas. Gracias porque tu palabra es suficiente. Que en lugar de complicarla, la tramitamos simple. Y que el mensaje que tú has querido poner en ella, podamos entenderlo de tal manera que nuestras vidas se acerquen más a ti. Gracias por tu inspiración, gracias por tu Espíritu Santo. Aclara nuestras mentes, Señor. Y aún los que quizás por primera vez se exponen a tu palabra, puedan entender lo que tú quieres decirle a su mente y a su corazón. Confiamos en tu obrar. En nombre de aquel que murió por nosotros oramos. Amén. Juan no es muy distante a nosotros en Puerto Rico. Inicialmente, nuestra isla se llamaba Borinquen. Pero cuando vinieron los españoles, le pusieron Juan. Dicen algunos que en honor a un hijo que tenía el rey. Y para hacerlo un poquito más santo, le pusieron Isla de San Juan Bautista. Y algunos de nosotros, en mi remota infancia, creo que una sola vez fuimos a la playa a celebrar el 23 de junio, la noche de San Juan. Así que Juan no es muy distante a nosotros. Si usted ha ido al Capitolio, hay una figura al frente del Capitolio, que es la figura de ¿quién? De Juan. Y con su símbolo icónico de un dedo levantado. Y en mi casa, cuando no había dinero para algo, ¿qué decían? Cuando Juan baje el dedo, estará la cosa. Y así sabíamos que era algo que difícilmente iba a ocurrir, porque allí estaba Juan. Pero lo curioso es que no es simplemente una postura casual, sino que intencionalmente en otros cuadros Juan aparece en la misma.
Particularmente, Juan es recordado por aquel que señala a Jesús. Entonces, yo pensaba, cuando nosotros pasemos del mundo, la gente que nos rodea, los que nos conocen, ¿qué nos distingue? Estos pintores y artistas y escultores, cuando piensan en Juan, ¿en qué piensan? En aquel que señala a Jesús. Y yo creo que es un reto para nuestras vidas, en la vida de este hombre que fue segundo y que se dedicó a señalar a Jesús. ¿A quién señalo yo? Bueno, puedo señalarme a mí mismo. Si ustedes conocieran este personaje tan particular que soy yo. Mis atributos, mis logros, mis experiencias, lo que he hecho, etc. Y entonces hay gente con quien tú hablas que simplemente te recuerda quién es él. Y se promocionan. Y finalmente hay un gran dedo señalándose. Hay otros que señalamos a otros. La gente importante que conocemos, la gente que se distingue, la gente que nos llama la atención, etc. Y usted habla con esa persona y esa persona siempre está promocionando algo o alguien. Creo que el reto que nos lanza Juan en esta mañana es señalar a Jesús. Así que vamos allá al capítulo 1 de Juan, donde dice, este es el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y el Evangelio era en sí una buena noticia. Nosotros ya lo asociamos inmediatamente con las Escrituras, pero era la forma en que se transmitían las noticias, y particularmente aquellas noticias que tenían que ver con el reino. Y el rey tuvo su primer hijo, y allá se anunciaba el Evangelio. Y el rey tuvo la victoria, y allá se anunciaba el Evangelio. Y Marcos dice, este es el Evangelio de Jesús, porque Jesús es ¿qué? La buena noticia. La buena noticia que va a traer cambios a toda la humanidad. Y si usted lee el pasaje, dice, este es el Evangelio de Jesús, Hijo de Dios, y uno esperaría que Marcos, empezara a hablar sobre Jesús, pero no hace. ¿Con qué comienza Marcos? Con que el ministerio de Jesús fue profetizado desde mucho antes. Empieza a hablar de Isaías. Dice lo siguiente: yo estoy por enviar un mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino, voz de uno que grita en el desierto. Así que en lugar de comenzar con Jesús, Marcos comienza con que Jesús no vino por casualidad. Jesús no vino de la nada, ni Jesús tan siquiera, como dicen alguna gente, internalizó que era Dios eventualmente y así mismo se promocionó. Jesús fue profetizado y Jesús fue anunciado, e inclusive Juan vino para adelantar y preparar la venida de Jesús. Desde Isaías habían pasado casi 700 años y desde Malaquías habían pasado aproximadamente 400 años cuando viene Jesús. Fíjense que en Malaquías, si usted abre su Biblia en el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías 4 dice, estoy por enviarles al profeta Elías, antes de que llegue el día del Señor grande y terrible. Cuando Jesús llega anunciado. Y Jesús llega anunciado por un hombre que también fue profetizado. Entonces, no es casualidad. Yo creo que parte de lo que creemos de las Escrituras es que nos dice que Dios tiene un plan y tiene un orden y tiene un propósito, y Dios va ajustando cada cosa de acuerdo a sus intenciones para el ser humano y su plan que gobierna los tiempos. Así que desde Malaquías prácticamente hasta los evangelios
han pasado unos 400 años de un silencio. De un silencio que hizo efecto en la cultura del pueblo, e inclusive cuando Jesús llega, vemos que la religión, el concepto del Mesías, etcétera, ya todo eso había cambiado. ¿Cuál fue el momento cuando Juan llega? El primer momento fue cuando él rompe el silencio de estos años que han pasado y Juan llega anunciando otra vez. En el momento de que Juan llega hay corrupción en la religión, hay decaimiento de la expectativa del Mesías y Juan viene a renovar todos estos esfuerzos. El pueblo se había olvidado de que había un Mesías que venía. Así que ese es el momento cuando Juan llega y es anunciado. Lo próximo que podemos ver dentro de estos pasajes es el mensajero. Y el mensajero, no sé si ustedes se han notado, pocas veces en la Biblia se da tantos detalles. ¿Qué comía Juan? ¿Verdad? ¿Cómo se vestía Juan? ¿Qué comía Jesús? ¿Cómo se vestía Jesús? ¿Cuál es el issue aquí con Juan que nos dice, este hombre que su ropa estaba hecha de pelo de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero? ¿Y qué más? Comía langosta y miel silvestre. ¿Y por qué el evangelista nos da tantos detalles? Cuando hay personajes más importantes de la Biblia, ¿de qué? De hecho, de Jesús lo único que sabemos es que su manto era bueno y al final no quisieron romperlo. Y eso fue al final de la vida de Jesús. ¿Y por qué Juan, Marcos, se pone tanto detalle? Lo único que faltaba, y usaba gafas Ray-Ban y los zapatos eran... Porque había algo de la experiencia de Juan que se necesitaba saber. Había habido un periodo largo de silencio, ¿verdad? Y Juan llega ilustrando a qué tipo de persona. Al profeta de tiempo atrás. Juan vivía, ¿dónde? En el desierto. No en la ciudad, no estaba en el templo predicando, estaba en el desierto. Su apariencia, ¿cómo era? Sencilla. Pelo de camello, cinturón de cuero, sandalias de todo peso. Y vivía feliz y tranquilo porque su prioridad no era su apariencia. Pero sin embargo, Marcos nos dice, este es el que te recuerda a ti que había un ministerio profético que Dios ha levantado otra vez con un mensaje. Este es el ministerio que Juan está volviendo a traer entre la gente. El ministerio de Juan es tan impactante que la gente viene a él. El momento fue después del rompimiento de silencio. El mensajero era una persona muy particular. ¿Y cuál es el medio en que Juan transmite el mensaje? Dice que Juan predicaba en el desierto. Pero eso evoca el profeta del Antiguo Testamento, pero también dice, toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Algo había hecho Dios en este ministerio que no había que hacer promoción. La gente venía. Y si vemos la distancia dentro del lugar donde Juan predicaba y donde estaba Jerusalén, había que caminar gente. No era que Juan estaba bautizando en la quebrada detrás de tu casa, ni que había un bautisterio frente al templo. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él.
¿Y por qué? ¿Por qué ir a ver un hombre extraño en un lugar distante y, como vamos a ver ahorita, con un mensaje fuerte? ¿No será que Dios estará obrando en cada uno de esos corazones? ¿Verdad? Entonces, cuando Dios obra, a veces no hay distancia. Yo tengo una necesidad y yo llego. ¿No será que esta gente, después de este periodo de silencio tan largo, estaba buscando algo que Juan ofrecía? ¿Será que el mensajero ilustraba bien el mensaje de Dios? Y como vamos a ver un poquito más adelante, había un precio y un costo que Juan pagaba. El momento, Juan rompe el silencio, el mensajero muy particular, el medio en un desierto. ¿Y qué Juan usaba? Usaba la prédica. Exponía la palabra y llamaba el bautismo. ¿Hay algún milagro registrado de Juan? Pues no. Era un hombre solitario, consagrado, entregado, que Dios aprobaba, que usaba la prédica de la palabra, que era un profeta de Dios. Fíjense que usualmente, a veces en el grupo pequeño estamos discutiendo algunos dones y la gente asocia ser profeta con el futuro. Y Juan es llamado profeta y nunca dijo nada del futuro. Dijo que lo que el Mesías iba a hacer. ¿Y qué hacía Juan? Bautizaba, sin milagros. Así que a veces nosotros tenemos ideas de cómo debe ser el ministerio, cómo debe ser Dios obrando, y sin embargo rompe Juan con todo esto. Pero ahora llegamos a algo importante, que es el mensaje de Juan. Fíjense en cómo dice: después de mí viene uno que más poderoso que yo, que ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias, que era el trabajo de un esclavo. Yo lo he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Esto coge la autoestima y la pone a trabajar enseguida. Después de mí viene uno que ¿qué? Es mejor que yo. Y yo lo que hago es un bautismo. ¿Y cómo es mi bautismo? De agua. Pero él, ¿qué va a hacer? El Espíritu Santo. Y de repente, el mensaje de Juan nos confronta. Nosotros no somos el centro del mensaje. Él es más grande que yo. Él hace más que yo. Él es mejor que yo. Nuestra prioridad es señalar a Dios, no a nosotros. El reino se ha acercado, el tiempo se ha cumplido y Juan está transmitiendo este mensaje. El mensaje involucraba la confesión de pecados y el mensaje requiere el arrepentimiento. Y a veces hay otras religiones que practican la confesión a alguien y a veces nosotros sacamos del panorama el hecho de la necesidad de confesar. Y cuando Juan iba a bautizar a las personas se pasaban frente a Juan y decían: yo he robado, y yo he sido infiel, y yo he traicionado. Y entonces hay algo necesario en la confesión para que Dios trabaje, porque yo reconozco cuál es mi maldad. La confesión, yo leí una vez una definición que me gustó mucho, es declarar la verdad de Dios versus el error mío. Señor, tú tienes razón en la verdad y yo he mentido. Tú tienes razón en que debo ser íntegro y yo he sido infiel. Tú tienes razón en vivir y hacer no solamente lo correcto, sino modelar una correcta vida, y yo he sido sucio, corrupto, traicionero.
Tú amas el derecho, yo he hecho la injusticia. Tú esperas el sometimiento y yo he sido rebelde. Tú me dices que hay un solo Dios y yo sigo idólatra, tengo otros dioses. Y entonces cuando yo confieso, no hay más que simplemente decir lo malo que yo he hecho. La confesión es reconocer que Dios tiene razón y que yo he obrado y me he equivocado. Pero esa confesión debe venir con un arrepentimiento. Voy a buscar una víctima aquí, que creo que será Pablo. Pablo, ponte de pie, gracias. Pablo, ven hacia mí, por favor, Pablo. Arrepiéntete de venir hacia mí, Pablo. Arrepiéntete de venir hacia mí. ¿Pablo se arrepintió? No, ¿por qué? Pablo me ha arruinado el ejemplo. Siempre me sale bien. Años de hacer el mismo ejemplo. Pero Pablo me lo arruinó. Vamos a hacerlo otra vez, Pablo. Ven hacia mí, Pablo. Ahora arrepiéntete de venir hacia mí. Da la vuelta. Gracias, Pablo. La próxima vez lo coordino. El arrepentimiento conlleva un cambio de dirección. Aunque fue bueno. Arrepiéntete, Pablo, de venir hacia mí. ¿Y qué nosotros vimos? Que no había arrepentimiento. Porque ¿qué esperábamos nosotros? Y Juan dice, arrepentíos, y en Lucas capítulo 3 lo detalla aún mejor. Dice, hay 3 grupos que le preguntan a Juan. Entonces, ¿qué debemos hacer? Preguntaba la gente. El que tiene 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna. Y el que tiene comida debe hacer lo mismo. ¿Cómo se aplica el arrepentimiento? En una experiencia de compasión. Luego hay otro grupo que le pregunta. Llegaron unos recaudadores de impuestos para que Juan lo bautizara. ¿Qué debemos hacer nosotros? Y Juan, ¿qué les dice? No cobren más de lo debido. Y llegó otro tercer grupo. Eran unos soldados. Y los soldados preguntan, ¿y nosotros qué debemos hacer? No extorsionen a nadie ni hagan denuncias falsas. Así que el arrepentimiento debe ir ligado a un cambio concreto en nuestra conducta. Las personas den lo que tienen. Los recaudadores de impuestos no cobren más de lo debido y los soldados no hagan denuncias falsas y no extorsionen a nadie. Así que vemos a este hombre llevado en un momento dado, luego de un silencio, un mensajero que su misma presencia era un mensaje, que predicaba en el desierto y Dios motivaba a cada uno a ir donde él, un mensaje de confrontación que requería un cambio, y finalmente la muerte de Juan. Y dudaba un poco si hablar de la muerte de Juan, porque la muerte de Juan no es muy honrosa. Pero Marcos la registra. Marcos 6, 14 al 29. Después lo leen con un poquito más calma. Pero esta es la historia. Juan había señalado a Herodes porque tenía la esposa de su hermano. Y antes los reyes tenían toda autoridad. Así que por estar metiéndose en lo que no le importa según el rey, pues lo meten preso. Y Herodías, la esposa, aplaude. Pero la presencia de Juan le causaba acidez, divertículos y dolores de cabeza a Herodías. Un día, la hija de Herodías baila para el rey y otros hombres que estaban en la celebración. El baile, que no solamente fue un baile bonito, fue un baile provocador, hace que el rey diga, pídeme lo que quieres porque ese espectáculo que tú has dado para mí y los demás hombres que están aquí, los vale.
Y la chica le pregunta a su madre qué hacer y qué pide Herodías. Hay un hombre que está preso, que me hizo la vida de cuadritos. Así que ve allá, yo quiero la cabeza, pídele la cabeza a tu padrastro, por decirlo así. Y allá va a Juan, y tocan la puerta de Juan, y Juan dice, esta noche vienen a liberarme. Y Juan pregunta, ¿me van a liberar? Sí, saldrás de aquí. Lo único que en dos partes. La cabeza primero. Qué cruel. Así que Juan murió víctima de una petición injusta. Este hombre que fue llamado a preparar el camino, este hombre que fue fiel en su mensaje, este hombre que vivió una vida con total consagración a Dios, finalmente muere por un capricho de alguien. Y me es interesante porque a veces nosotros pensamos que está en la voluntad de Dios, todo será feliz y contento. Y que si me voy de misionero, no me van a matar. Y si predico la palabra, Dios me va a prosperar. Y si soy fiel en el ministerio, moriré viejo lleno de días. Y no necesariamente. ¿Cuál es la satisfacción más grande de un cristiano? El cumplir con lo que es la voluntad de Dios. Independientemente de que cómo acabe al final de mis tiempos. Pero ¿saben qué? Lucas 7:28. ¿Sabe lo que dijo Jesús de Juan? De los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Así que más que una alabanza de los demás, creo que la alabanza de Jesús es suficiente. Cumplir con el ministerio. No sabemos qué va a pasar adelante, pero nuestra responsabilidad y nuestra motivación al servir a Dios no es que Él nos proteja, nos bendiga y nos libre de todo mal. Es cumplir con lo que es su voluntad. Porque yo no soy primero, yo soy ¿qué? Segundo. En resumen, ¿qué aprendemos de Juan? Que nos requiere una decisión de servir a Jesús que Él llamaba. He aquí que dijo Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pues yo tengo que decidir sobre Él. Juan nos dice que Jesús es Dios, que Jesús no vino de la nada, sino que fue profetizado, fue encarnado, fue muerto y fue resucitado. Y que solamente mis pecados pueden ser limpiados, perdonados y mi vida transformada a través de ese Cordero que Juan predicó. Lo segundo que Juan nos dice y nos llama es a servir a Dios. El otro día comentaba la predica con alguien y yo le dije, ¿y qué te llama la atención de la vida de Juan? Y me dice que Dios usa a los raros. Y esa no la tenía aquí. Que Dios usa a los raros, sí. Juan era raro. Y a veces nosotros tenemos la idea de cómo debe ser un ministro, un predicador, un siervo de Dios, etc. Juan era común y corriente. Absolutamente. Y a veces nosotros nos autodescualificamos porque no cumplimos con un perfil. Y Juan no cumplía con ningún perfil. Y ciertamente Dios usa los raros. Los raros, tengamos esperanza. Dios puede usarnos. ¿Dicen amén? Sí, yo sabía que había muchos raros en la iglesia. Porque vino Juan el Bautista que no comía pan ni bebía vino y ustedes dicen, tienen un demonio, decía Jesús. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y ustedes dicen, es un glotón y un borracho. Entonces, vemos a Juan que tiene una vida austera, disciplinada, sencilla. No. Vemos a Jesús que comparte con publicanos y pecadores, se pasa comiendo y jangueando. Tampoco. Porque Dios no tiene un perfil
Y eso es lo que me gusta de Dios. Tú no tienes que cambiar como eres. Dios te puede usar como eres y Dios usa a quien quiera. Dentro del servicio que nos muestra Juan, y yo creo, mientras estudiaba fue bastante confrontador, Juan responde al llamado de una forma radical. ¿Qué hace Juan? Se va al desierto y vive como sencillo, sin ostentación, sin mucha publicidad, sin mucha apariencia, de forma sencilla. Y a veces nosotros, Dios nos llama a hacer cualquier cosa y en lugar de responder de forma radical, vamos a ver cómo puedo cumplir con lo que Dios me pide y con lo que yo quiero. Porque tampoco hay que ser tan fanático. Podemos tener un happy medium. Y a veces perdemos impacto, influencia, etcétera, porque nos mezclamos tanto que no hay ninguna diferencia en nuestra vida. Que nos apartemos de la gente, pues no, porque Jesús vivía entre la gente. Que nos apartemos de las cosas que el mundo ofrece, busca y promueve, pues sí, posiblemente. Juan vivía una vida simple. Vivía en el desierto, tenía una dieta extraña. ¿A alguno de ustedes les gusta el saltamonte? Fritos, crudos, sushi. Hablé con Juan, él sabía cómo comerlo de todas maneras. ¿Por qué? Porque eso era lo que había en el desierto. Claro, hay gente que argumenta que Juan comía otras cosas que aparecían, pero esencialmente la vida de Juan es un reto. Nosotros tendemos a complicarnos la vida. Y si no podemos ir a un restaurante fancy y 5 estrellas, pues... Y si alguien nos invita a un café sencillo, pues tampoco. Y a veces nuestra vida está centrada en nosotros mismos, en nuestras propias búsquedas, en nuestra propia comodidad, en nuestro propio placer. Y después decimos, Señor, ¿por qué tú no me usas más? Porque a veces Dios no está en nuestra agenda. Y Juan había hecho un llamado radical, un compromiso de una vida simple y cumplió con el propósito de Dios. Juan en el servicio nos ilustra, confronta que nosotros somos parte del plan de Dios, pero nosotros no somos el plan de Dios. Yo contribuyo a lo que Dios quiere hacer y es un privilegio eso. Pero Dios no está para servirme. El genio de la botella sí, usted lo frota y le pide 3 deseos, pero Dios no está para cumplir mis deseos, ni que el centro de mi vida sea su propósito. Yo estoy con el privilegio de ser parte del plan de Dios. Él debe tener cada vez más importancia y yo tenerla menos. Como cantamos ahorita, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Debemos seguirle a Jesús, debemos servir a Jesús y debemos preparar el camino para que otros se acerquen a Jesús. El ministerio de Juan sigue entre nosotros. Preparar el camino para Jesús. Y eso a veces implica dar un mejor testimonio a aquellos que han sido dañados quizás por la iglesia, por el testimonio de malos cristianos, etc. Yo tenía una compañera, en mi primer trabajo, yo tenía una compañera de trabajo y cuando supo que yo era cristiano me dijo, tú eres de los que le das los chavos al pastor. Y entonces su idea era que los cristianos lo que hacemos es mantener los pastores y la iglesia y que nuestros recursos darlos para adelante. Y hubo que trabajar, ¿verdad? Tratando de dar un buen testimonio para que ella supiera que lo que nosotros hacemos, contribuimos y aún damos en la iglesia, no damos chavo al pastor, damos chavo para que la obra de Dios se extienda. Y el cuarto punto que Dios nos ilustra a través de la vida de Juan es que nosotros debemos trabajar para que otros crezcan y progresen. El mismo Jesús dijo, cuando digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme a las obras mismas.
Les aseguro que el que cree en mí hará las obras que yo hago, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. ¿Cuál es la intención de Jesús con nosotros? Que extendamos su ministerio y que aún que hagamos que mayores obras de las que Él hizo. Hay un autor que escribió un libro llamado Hacedores de Héroes. Y él dice, hacer héroes de otros es hacer crecer nuestro fruto en el árbol de otras personas. A veces la centralidad de nuestra vida es distinguirnos y ver cómo yo mejoro y la gente puede fijarse más en mí. Juan nos recuerda o nos invita a que nuestra vida, en lugar de estar centralizada en nosotros, procure que otro crezca. Es necesario que él crezca y yo mengüe. ¿Cuántos de nosotros estamos invirtiendo en la vida de alguien para que sea mejor que yo? Y si está trabajando conmigo, que me reemplace. Y si está desarrollándose, que crezca más rápido. La idea de Juan es, mi posición no es destacarme a mí, es trabajar para que cuando él venga, ya lo puedan recibir. Mi posición es no yo distinguirme en lo que hago, es que hay otra gente que yo puedo levantar y ayudar. ¿Cuántos de nosotros tenemos experiencias que pueden ayudar a alguien a ser mejores que nosotros? ¿Cuántos de nosotros podemos delegar cosas que otra gente puede hacer mejor que nosotros? Pero en mi posición, y quiero que la gente vea que yo soy el que la hago. De repente Juan nos enseña que ser segundo es importante. Invertir en la vida de otros. Saber que no somos nosotros lo importante, sino que cuando nosotros terminemos nuestra vida aquí, alguien pueda recordarnos como alguien que señalaba a Jesús. Yo creo que esto es un reto. Muchos de nosotros tenemos diferentes pasiones, prioridades, caminos, pero que alguien deje una huella tan grande que cuando la persona piense en él, diga, esa es una persona que señaló a Jesús. Y aunque nos riamos con la estatua de Juan frente al Capitolio, cuando la veamos, sepamos que esa debe ser nuestra aspiración, ¿verdad? Que cuando la gente nos vea, señalado a Jesús, con su vida, y la gente que como es la campaña de nuestra iglesia, ¿verdad? Buscar gente a quien nosotros que le señalemos a Jesús. No soy yo. Ni tan siquiera traerlo a la catedral. Es señalar a Jesús. Y poder ser parte del plan de Dios. Esta, otra vez, no es el centro de mi vida, Jesús el centro. ¿Te ha dicho algo Dios a través de la vida de Juan? El mensaje de estos primeros 8 versículos de Marcos, algo que aplica a tu vida. ¿Qué te dijo Dios? Una pregunta importante, ¿por qué te lo dijo? ¿Será necesario que quizás yo tenga que tomar una decisión sobre salvación, ¿verdad? Porque Juan dijo, este es el Cordero de Dios. O quizás Dios te está hablando a servir, porque quizás tú no tengas que irte al desierto, pero hay un llamado que responder. O quizás tú estás sirviendo y Dios te está diciendo, hay otro nivel, ¿verdad? En el compromiso, en la entrega. ¿Qué te dijo Dios? ¿Por qué te lo dijo? Y tercero, ¿qué vas a hacer? ¿Verdad? Porque reflexionar solamente pues, es bueno y tiene su mérito. Lo tercero que vamos a hacer, cómo nuestra vida se va a acercar más a Dios, cómo nuestro servicio a Dios va a mejorar, cómo nuestra entrega a Dios va a ser aún quizás más radical. Oramos. Esta es una vida casi anónima, muy distante y muy distinta a nosotros, pero que nos confronta con los valores más fundamentales de esta época que nosotros estamos viviendo.
y nos cuesta decir que somos segundos o segundas. Nos cuesta no tener la posición del frente y nos cuesta negarnos a nuestra propia voluntad. Y nos cuesta tener que esperar por tu palabra cuando queremos decidir nosotros mismos. Y nos cuesta entregarnos cuando nos creemos dueños y dueñas de lo que tenemos. Pero ahí está tu palabra y ahí está la vida de este hombre, que requiere una decisión. Mira a mis hermanos y a mí, que confrontados con tu palabra, nos estamos obligados a vernos y a movernos y a decidir. Y mientras cada uno mira a su corazón, quisiera preguntar si esa decisión que tú tienes que tomar respecto a Jesús, respecto a servir con más entrega, es algo que debes de hacer y algo que por lo cual tú quisieras que orásemos en esta mañana. Así que si tú en esta mañana estás tomando algún tipo de decisión respecto a esto, te voy a animar a que te pongas de pie y oramos. Tú sabes qué área tocó tu corazón y qué decisión tienes que tomar. Y ponerse de pie e involucrar nuestro ser con nuestra voluntad. Así que si en alguna medida Dios dijo algo sobre tu relación con Dios, sobre tu servicio, sobre tu entrega, te pones en pie allí y nosotros oramos. Y nos presentamos juntos, porque no hemos llegado todavía a esta perfección. Simplemente deseamos continuar en nuestro camino con Dios. Míranos, Señor, reconociendo nuestra necesidad de ti y reconociendo nuestra necesidad de menguar. Algunos la necesidad de menguar para dejar nuestro esfuerzo personal por salvarnos y acercarnos a ti. Otros, saber que nuestra comodidad no es el propósito de nuestra vida, sino el servicio. Y algunos que servimos, saber que hay algo más que entregar, que hay algo más que invertir y que hay algo más de decidir en el llamado tuyo. Que si hemos respondido, pues hay algo más de ti para nosotros y aún más de nosotros hacia ti en entrega. Permítenos, oh Dios, salir confrontados, confrontadas, desafiados a una vida más cerca tuya, en una vida que se invierta en los demás, en una vida que reconozca que todo lo recibido viene de ti. En nombre de aquel que nos ama, oramos. Les quiero dejar con esta canción, que afortunadamente no voy a cantar yo. Juan señala a Jesús. Y él podía presumir de que Juan había sido profetizado, había sido ungido y había sido llamado a un ministerio espectacular. Pero él decía, no soy yo el que viene después de mí. Pablo, inclusive, tenía un ministerio espectacular y Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy y la gracia que Él me concedió no quedó sin fruto. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos. Pero no soy yo, sino que la gracia de Dios que está conmigo. Cuando la gente me ve y ve lo mejor de mí, no soy yo, es Jesús. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí, tan solo fue su luz. Nosotros somos una luna opaca, fría, pero cuando podemos iluminar es porque Dios ha hecho. Así que mientras escuchamos esta canción, que sea parte de reconocer que lo mejor de nosotros no es nuestro, ha venido de Dios. Cuando nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar,
más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón. Allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, y es su gracia lo que cuenta, lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar la cara si no fuera porque estoy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús, visto reflejado en mí, tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón, tu justicia queda lejos de mi perfección. Y no podría dar la cara si no fuera porque estoy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús, lo que han visto reflejado en mí, tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón, mi justicia queda lejos de tu perfección.